Cuando hablamos de átomos polielectrónicos, nos referimos a átomos que cuentan con más de un electrón. En el modelo del átomo polielectrónico, los electrones se encuentran distribuidos en los orbitales del átomo según el principio de Aufbau. Esta sencilla idea propone que cuando todos los electrones de un átomo están en el estado basal, ocupan los orbitales de más baja energía, con lo que minimizan la energía electrónica total del átomo. Así, la configuración de un átomo puede describirse con solo agregar electrones uno por uno hasta llegar al número total requerido para el elemento. Antes de comenzar a construir configuraciones electrónicas, hay otra regla que debemos considerar: el principio de exclusión de Pauli. Según dicha regla, en un átomo no puede haber dos electrones que tengan sus cuatro números cuánticos idénticos. Así, solo puede haber una orbital con cada conjunto de tres números cuánticos en un átomo y cada orbital solo puede contener dos electrones, uno con ms igual a más un medio y el otro con ms igual a menos un medio. Así, debemos hablar del llenado de los orbitales. La configuración más sencilla es la del átomo de hidrógeno. Según el principio de Aufbau, el electrón solitario se encontrará en el orbital 1. Esta configuración es el estado basal del átomo de hidrógeno. La adición de energía elevaría el electrón a uno de los muchos estados energéticos superiores. Estas configuraciones se conocen como estados excitados. En el diagrama del estado basal del átomo de hidrógeno, usamos una flecha con media cabeza para indicar la dirección del espín electrónico. La configuración electrónica se escribe 1s1. El superíndice 1 indica el número de electrones que hay en ese orbital. Con un átomo de dos electrones como el helio se puede escoger. El segundo electrón podría entrar en el orbital 1 o el siguiente orbital con una mayor energía, el 2. Aunque podría parecer obvio que el segundo electrón entraría en el orbital 1, la cosa no es tan simple. Si el segundo electrón entrara en el orbital 1, estaría ocupando el mismo volumen del espacio que el electrón que ya está en ese orbital. Las repulsiones electrostáticas tan fuertes disuadirán al electrón de ocupar el mismo orbital. En caso del helio, la separación de energía entre los orbitales 1 y 2 es de cerca de 4 megajoules mol a la menos 1, mientras que la energía de apareamiento, la energía necesaria para vencer las fuerzas de repulsión interelectrónicas, es de unos 3 megajoules mol a la menos 1. Por lo tanto, la configuración real es de 1s2, aunque debemos hacer hincapié en que los electrones solo se aparean en el mismo orbital si el apareamiento es la opción que requiere menor energía. En el átomo de litio, el orbital 1 se llena con dos electrones y el tercer electrón debe entrar en el siguiente orbital, el 2, que de los restantes es el de menos energía. Así, el litio tiene la configuración 1s22s1, puesto que la separación energética del orbital S y los orbitales p correspondientes siempre es mayor que la energía de apareamiento en un átomo polielectrónico. La configuración electrónica del berilio sería de 1s22s2 y no 1s2, 2s1, 2p1. El boro marca el inicio del llenado de los orbitales 2p. Un átomo de boro tiene una configuración de 1s2, 2s2, 2p1. Puesto que los orbitales p están degenerados, es decir, todos poseen la misma energía, es imposible decidir cuál de los tres orbitales contiene el electrón. Un átomo polielectrónico es aquel que tiene más de un electrón. En un átomo con un solo electrón, en el que se considera el núcleo fijo en el origen de la coordenada. La ecuación de Schrödinger depende de las tres coordenadas, cartesianas o esféricas, del electrón. En un átomo polielectrónico de n electrones, la correspondiente ecuación de Schrödinger contiene 3n coordenadas, 3 por cada uno de los electrones presentes en el átomo. La ecuación de Schrödinger de un átomo polielectrónico debe tener en cuenta la atracción coulombiana del núcleo hacia todo y cada uno de los electrones,
así como la repulsión de cada uno de los electrones hacia todos los restantes. La complejidad de un sistema de esta naturaleza hace inviable la solución analítica de la ecuación de Schrödinger correspondiente a este átomo. No puede resolverse analíticamente la ecuación de Schrödinger ni siquiera para el átomo del helio. Ni Bohr ni Sommerfeld tuvieron éxito en obtener una teoría cuántica válida para átomos polielectrónicos. Cuando en 1926 Schrödinger presenta su mecánica ondulatoria, solo se habían acumulado multitud de hechos experimentales sobre los sistemas atómicos. En ellos se reflejaba constantemente un marcado carácter periódico, pero ninguna teoría a primeros principios había logrado explicar la naturaleza de la periodicidad. Dentro de este contexto aparece la mecánica cuántica, abstracta como lo es, a dar explicación fundamental del comportamiento periódico de los átomos. 57 años después de su descubrimiento por Mendeleev. Este hecho, más que ningún otro, dio validez total a la mecánica cuántica de Schrödinger. Vale la pena aclarar que la ecuación de Schrödinger no basta para desentrañar la naturaleza electrónica de los átomos. Es necesario suplementarla con un principio universal, descubierto empíricamente por W. Pauli en 1925 y generalizado teóricamente por el mismo Pauli en 1940, el principio de la antisimetría. La estructura del átomo se compone de tres cosas: protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones, como su nombre lo indica, es neutro, es decir, no tiene polaridad, y los electrones tienen una carga negativa. Protones y neutrones constituyen el centro del átomo, y los electrones están cubriendo, por así decirlo, el centro del átomo. Todos los átomos tienen la carga en cero, ya que todo en el átomo es igual a cero. Entre los átomos multielectrónicos existen reglas, de las cuales explicaré la de Steiner y el método de Hartree-Fock. Las reglas de Schleider permiten expresar fácilmente las integrales entre átomos en función de las integrales entre las espinorbitales. Debemos diferenciar entre el caso de los operadores mono y bioelectrónicos. Adicionalmente, podemos lograr una simplificación adicional si los operadores no actúan sobre el spin y la función orbital es igual para los espirotales A y B. El método de Hartree-Fock se trata de una de las técnicas empleadas para obtener las orbitales con las que se construyen los átomos. Su fundamento es obtener las orbitales. Su fundamento es hacer mínima la energía de un término RS, optimizando los orbitales sujetos a la condición de que sean ortonormales. El resultado son las ecuaciones de Fock. El principio de antisimetría. El principio de antisimetría surge de la indistinguibilidad de los electrones. Los dos electrones en el helio, por ejemplo, son partículas equivalentes, caracterizadas por el mismo conjunto de constantes físicas, por ejemplo la masa, carga, etc. Cuando vemos un par de pelotas idénticas en el suelo,
nos daría lo mismo que la de la derecha ocupara el lugar de la izquierda y viceversa. El par de pelotas después del intercambio seguiría siendo un par de pelotas en el suelo, idéntico al observado previamente. De la misma forma, un intercambio de los electrones del helio no debería afectar ninguna de las propiedades medibles en ese átomo. No podríamos distinguir entre el átomo de helio antes y después del intercambio de electrones. Concluimos entonces que el intercambio de un par de electrones no tiene ningún significado físico. No obstante, desde el punto de vista matemático, un intercambio sí tiene un significado preciso. Las coordenadas que describen la posición de ambos electrones deben intercambiarse en las expresiones de la teoría cuántica. Ante esta permuta de coordenadas, todas las propiedades físicas que la teoría calcula no deben ser afectadas, puesto que el intercambio no debe influir sobre las manifestaciones físicas del átomo. ¿Qué propiedad matemática debe satisfacer una función de onda para que todas las predicciones físicas de la teoría no se alteren al permutar las coordenadas de un par de electrones? La respuesta a esta pregunta la dio Pauli en 1940. La función de una onda de un sistema de dos electrones tiene como variables independientes a las coordenadas espaciales y de spin de ambos electrones. Si llamamos 1 al conjunto de las coordenadas de uno de los electrones y 2 al correspondiente del segundo, es decir, 1 es igual a x1, y1, z1, a1 y 2 es igual a x2, y2, z2, a2, entonces la función de onda puede presentarse sintéticamente como: cuando se lleva a cabo la permuta de las coordenadas de los dos electrones, se genera en un principio una nueva función que llamaremos representado a P como un operador de permutación. Podemos escribir la función sería aquella que describiría el estado del sistema antes de la permutación, y la función sería aquella después del intercambio electrónico. Como se discutió en la fórmula, ambas funciones de onda son perfectamente aceptables desde el punto de vista físico siempre que las predicciones medibles que con ellas puedan calcular